Señores oficiales, buenos días. Vamos a continuar revisando lo que es nuestras clases de legislación marítima y el día de hoy vamos a ver todo lo relacionado con el derecho pesquero internacional. Como pueden apreciar en la lámina 3 de la presentación, subí una plataforma Moodle, empezando por la Convención de Naciones Unidas del Derecho del Mar, la CONVEMAR. En el artículo 61 establece claramente sobre la conservación de los recursos vivos. En este artículo menciona que el Estado ribereño determinará la captura permisible de recursos vivos en su zona económica exclusiva. Es decir, el Estado ribereño es quien fija el volumen de pesca de determinada especie dentro de su zona económica exclusiva. Como ya revisamos anteriormente, el Estado ribereño es quien tiene derecho de soberanía exclusivo de explotación, exploración y prospección de los recursos vivos y no vivos en su zona económica exclusiva y plataforma continental. Siendo así, es quien está encargado de establecer los cupos máximos de captura de las especies que considere de su interés. El Estado ribereño en el numeral 2 menciona que el Estado ribereño, teniendo en cuenta los datos científicos más fidedignos de que disponga, asegurará medidas adecuadas de conservación y administración para la preservación de los recursos vivos en su zona económica exclusiva. Esto es, que el Estado ribereño, para establecer estas medidas, debe contar con información científica, no puede hacerlo de una manera empírica. Si bien es cierto, hay otras normativas, como veremos más adelante, que habla del espíritu precautelatorio, es decir, permite establecer medidas hasta que se obtenga una información científica de sustento, esto no exime que el Estado deba realizar estos estudios, sea por su cuenta o sea con la colaboración de otros estados. En el numeral 3 del mismo artículo, que lo vemos en la lámina 4, las medidas tienen asimismo la finalidad de preservar o restablecer las poblaciones de las especies capturadas a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible con arreglo de los factores ambientales y tomando en consideración factores económicos y sociales de los estados ribereños. Entre estos se debe mencionar la importancia que tenga el recurso pesquero, el recurso vivo, en la economía y en el sostenimiento de la población del estado ribereño. Si hacemos un análisis de la importancia de la actividad pesquera para las comunidades costeras del Ecuador, vemos que este elemento, si bien es cierto, no es un factor importante en la economía ecuatoriana para lo relacionado a factores de exportación o comercio externo, pero sí se constituye un elemento muy importante dentro de la economía interna y así también de la denominada soberanía alimentaria para la población. El artículo 62 de la CONVEMAR también menciona la utilización de los recursos vivos y aquí menciona que el Estado ribereño promoverá el objetivo de la utilización óptima de los recursos vivos en la zona económica exclusiva, sin perjuicio de lo que menciona en su artículo 61, es decir, sin perjuicio de lo que las cuotas o niveles máximos de captura que establezca, haciendo mención al artículo 61 de la CONVEMAR. El numeral 2 establece que el Estado ribereño determinará su capacidad de capturar los recursos vivos de la zona económica exclusiva. Cuando el Estado ribereño no tenga capacidad para explotar toda la captura permisible, dará acceso a otros estados al excedente de la captura permisible mediante acuerdos u otros arreglos, de conformidad con las modalidades, condiciones, leyes y reglamentos a las que se refiere el párrafo 4 del mismo artículo. ¿Qué quiere decir esto? Que si se determina en el caso de Ecuador, por ejemplo, que nuestra capacidad de captura permisible del recurso atún es 1.000.000 de toneladas anuales y mi flota pesquera de bandera tiene una capacidad de captura de 500.000 toneladas, el Estado ecuatoriano puede ceder y conceder autorizaciones, puede ceder derechos de explotación y puede autorizar a otros estados, a otros buques con bandera de otros estados, a realizar la captura de la cuota o del restante de la cuota anual permisible. Esto es, si mi flota de bandera puede capturar o está en capacidad de capturar hasta 500.000 toneladas, las otras 500.000 toneladas anuales pueden ser autorizadas a buques de otras banderas, previo a arreglos, acuerdos bilaterales, concesiones de licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Factores bajo los cuales
un Estado puede fijar las condiciones y los beneficios que puede recibir de este tipo de concesiones. En el numeral 3 del mismo artículo, menciona que al dar a otros estados acceso a su zona económica exclusiva, el Estado ribereño tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, entre otros, la importancia de los recursos vivos de la zona económica para la economía del Estado y sus demás intereses nacionales. Si en el caso del Ecuador, por mencionar el ejemplo de otra especie, el dorado, si el dorado es un elemento importante para nuestras comunidades costeras, aunque no sea un producto de exportación y nuestra capacidad de captura es limitada, no necesariamente el Estado debe verse en la obligación de conceder esta autorización a otros buques de bandera. Es decir, si mi capacidad artesanal es solo 200.000 toneladas y yo puedo capturar anualmente 500.000, pero considero como Estado y buscando prever la seguridad y sostenimiento de mi población, yo tengo la potestad como Estado de no entregar autorizaciones adicionales a buques de otras banderas para realizar la captura de este recurso. Así también menciona en el numeral 4, los nacionales de otros estados que pesquen en la zona económica exclusiva observarán las medidas de conservación y demás modalidades y condiciones establecidas en las leyes y reglamentos del estado ribereño. ¿Qué sucede aquí? Que los buques de bandera de otros estados que pesquen en la zona económica exclusiva de un estado ribereño tienen la obligación de cumplir su normativa, respetando las vedas, dimensiones de captura, volúmenes de captura, aparejos a utilizarse y demás factores. El simple hecho de que se le conceda una autorización para realizar la faena de pesca no implica libertad plena o el incumplimiento de la normativa del estado ribereño. El artículo 64 de la CONVEMAR habla específicamente de las especies altamente migratorias. Estas especies están definidas, las especies altamente migratorias y transzonales están definidas en el anexo 1 de la CONVEMAR. Y en lo relacionado a las especies altamente migratorias menciona que el estado ribereño y los otros estados cuyos nacionales pesquen en la región las especies altamente migratorias cooperarán directamente o por conducto de organizaciones internacionales apropiadas con miras a asegurar la conservación y promover el objetivo de utilización óptima de dicha especie en toda la región. Como vimos en la clase anterior, normalmente todos los países se agrupan en organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, sea por índole geográfica o sea de acuerdo a especies de interés, como es el caso del atún. De esta forma establecen medidas en conjunto y buscan sobre todo el cumplimiento y verificar el cumplimiento de estas normas en conjunto, de tal forma que garanticen la preservación del recurso para una explotación sostenible y en beneficio de sus poblaciones. El artículo 69 de la CONVEMAR habla de los derechos de los estados sin litoral, como sería en el caso de Sudamérica, Bolivia o Paraguay. Los estados sin litoral tendrán derecho a participar sobre una base equitativa en la explotación de una parte apropiada del excedente de recursos vivos de las zonas económicas exclusivas de los estados ribereños de la misma subregión o región, teniendo en cuenta las características económicas y geográficas pertinentes de todos los estados interesados y de conformidad con lo dispuesto en este artículo, los artículos 61 y 62. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto Bolivia como Paraguay estarían en pleno derecho de recibir beneficios de la explotación, del excedente de explotación de los recursos vivos de la zona económica exclusiva de cada uno de los estados de Latinoamérica, estableciéndose de acuerdo a una proporción y sobre todo de acuerdo a la necesidad e interés de cada uno de los estados. Si Ecuador es uno de los estados menos desarrollados de la región, no puede aportar o no se encuentra en la obligación de aportar en la misma medida que lo debería hacer Brasil, por citar dos ejemplos, o en su defecto como lo tendría que hacer Chile. Inclusive también la CONVEMAR, en lo relacionado a este artículo, especifica que no es necesario que el estado menos desarrollado se vea obligado a contribuir a los estados sin litoral, justamente por la consideración económica y de afectación a su población. El artículo 70, en cambio, nos habla de los derechos de los estados en situación geográfica desventajosa.
Los estados en situación geográfica desventajosa tendrán derecho a participar sobre una base equitativa en la explotación de una parte apropiada del excedente de recursos vivos de las zonas económicas exclusivas de los estados ribereños de la misma subregión o región, teniendo en cuenta las características económicas y geográficas. ¿Cuál es la diferencia entre un estado sin litoral a un estado en situación geográfica desventajosa? Un estado sin litoral es, como los mencioné, Bolivia, Paraguay, que no tienen costas hacia el mar. Un estado en situación geográfica desventajosa es, en cambio, o suelen ser los estados que se encuentran en mares cerrados o en proximidades de mares cerrados, o cuyas costas son muy pequeñas para garantizarles un acceso libre a zonas de espacios marítimos de beneficio. Un ejemplo, los estados que tienen sus costas en el Mar Negro, sin tener acceso directo hacia mares mucho más amplios y con mayor capacidad y mayor cantidad de recursos. El artículo 71 menciona claramente la inaplicabilidad de los artículos 69 y 70, que ya vimos con anterioridad. Las disposiciones de los artículos 69 y 70 no se aplicarán en el caso de un estado ribereño cuya economía dependa abrumadoramente de la explotación de los recursos vivos de su zona económica exclusiva. Es decir, Ecuador podría argumentar, acogerse a lo que contempla este artículo, para no verse obligado a cumplir con lo que establecen los artículos 69 y 70. Claro que para ese fin, el Estado ecuatoriano debe demostrar que depende en gran medida su economía y su condición social, y sobre todo la estabilidad de su población, dependen en gran medida de los recursos que son explotados en la zona económica exclusiva, es decir, de los recursos pesqueros de las diferentes especies, no solo de especies de exportación, como les menciono, sino también para las del consumo interno. El artículo 73 de la misma Convemar habla de la ejecución de leyes y reglamentos del Estado ribereño, y el Estado ribereño, en el ejercicio de sus derechos de soberanía para la exploración y explotación de recursos, podrá tomar medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de leyes y reglamentos dictados de conformidad con esta convención, incluyendo la visita, inspección, apresamiento e iniciación de los procedimientos judiciales. Es decir, que este artículo faculta al Estado ribereño a realizar las inspecciones, a apresar inclusive e iniciar procesos judiciales contra las embarcaciones de otras banderas que estén realizando faenas en su zona económica exclusiva e incumplan la normativa pesquera. Estos buques, de acuerdo a la misma Convemar, y sus tripulaciones deben ser liberados con prontitud previa la constitución de una fianza razonable u otra garantía. Cuando hablamos del caso del buque chino detenido en Galápagos, este buque fue detenido inicialmente bajo infracción pesquera, pero se cambió el delito a infracción ambiental, por lo que no se hizo mandatorio la aplicación de este numeral. Si se hubiera mantenido la consideración de infracción de pesca, de acuerdo a lo que contempla la Convemar, y siendo Ecuador y China partes de la Convemar, el Estado ecuatoriano debía haberse obligado a liberar el buque y su tripulación mediante previo el pago de una fianza que podía haber determinado el juez del caso. Pero como se determinó bajo modalidad de delito ambiental, no se consideró el establecimiento de la fianza ni tampoco la obligatoriedad de cumplir con lo que establece la Convemar en este aspecto. Así también menciona el artículo 73 que las sanciones establecidas por el Estado por violaciones a sus leyes y reglamentos de pesca en zona económica exclusiva no pueden incluir penas privativas de libertad, salvo acuerdo en contrario entre los estados interesados, y además ni ninguna otra forma de castigo corporal. Como nosotros sabemos, el capitán y la tripulación del buque están detenidos, se encuentran detenidos en nuestro país, nuevamente, porque la infracción se les tipificó como una infracción de ámbito o de índole ambiental y no de índole pesquera, por lo cual no sería aplicable lo que establece la Convemar. En la lámina 13 podemos ver ya el listado de las especies altamente migratorias detalladas en el anexo 1. Tenemos, para interés de, o por ejemplo, el atún blanco, el atún rojo, el dorado, el atún de aleta negra, el bonito del Pacífico, el atún de aleta azul, el marlín, el pez espada, el tiburón oceánico y los diferentes cetáceos.
son especies altamente migratorias sobre las cuales se puede establecer medidas de ordenamiento para su preservación. ¿Cuál es la característica de estas especies? Que no están o no se encuentran solo en áreas de alta mar o solo en áreas económicas exclusivas de un determinado estado, sino que se mueven grandes distancias inclusive en los diferentes espacios marítimos, por lo que un solo estado no puede establecer medidas de ordenamiento específicas, salvo para cuando se encuentran en su zona económica exclusiva, pero esta es una condición que no se presenta de manera permanente, por lo que se hace necesario ya el trabajo a través de organizaciones regionales para un control más efectivo. Ya cambiando de norma, tenemos el Acuerdo de Nueva York de 1995, que es derivado justamente de la CONVEMAR y para verificar la aplicación de las medidas de conservación y ordenamiento sobre especies transzonales y altamente migratorias detalladas en el anexo 1. El nombre del convenio como tal es Acuerdo de Naciones Unidas sobre poblaciones de peces cuyos territorios se encuentran dentro y fuera de las zonas económicas exclusivas, poblaciones de peces transzonales, y las poblaciones de altamente migratorias de Nueva York de 1995, conocido simplemente como Acuerdo de Nueva York de 1995. ¿Cuál es el objetivo de este acuerdo? El objetivo de este acuerdo es asegurar la conservación a largo plazo y el uso sostenible de las poblaciones de peces transzonales y poblaciones de peces altamente migratorios, mediante la aplicación efectiva de las disposiciones pertinentes de la Convención. Como que deja claro el objetivo, lo que busca este acuerdo es justamente enfocarse en las especies transzonales y altamente migratorias que se definen en el anexo 1 de la CONVEMAR. El ámbito de aplicación, a menos de que se disponga otra cosa, el presente acuerdo se aplicará a la conservación y ordenación de poblaciones de peces transzonales y poblaciones de peces altamente migratorios que se encuentren fuera de las zonas sometidas a jurisdicción nacional. Salvo los artículos 6 y 7 se aplicarán también a la conservación y ordenación de esas especies dentro de las zonas sometidas a jurisdicción nacional. Es decir, el ámbito de aplicación mayoritariamente se orienta a las especies que se encuentran fuera de las zonas económicas exclusivas de un determinado estado, pero que al ser altamente migratorias y también o cumplir las características de especies transzonales, pueden en algún momento ingresar a las zonas económicas exclusivas de un estado ribereño, por lo que requieren, como se explicó desde un inicio, medidas de conservación y ordenamiento ya a nivel regional. El numeral 2 del artículo 3 establece que en el ejercicio de sus derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios dentro de las zonas sometidas a jurisdicción nacional, también se considerarán las normas establecidas en este acuerdo. Ya cuando nos referimos a los principios generales del Acuerdo de Nueva York, están enmarcados en el artículo 5. Tenemos que es deber de cooperar de conformidad con la Convención, es deber de los diferentes estados cooperar de acuerdo a lo establecido en la Convención para adoptar medidas que aseguren la supervivencia a largo plazo de las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios. Asegurar de que dichas medidas estén basadas en datos científicos fidedignos y que tengan por finalidad preservar o restablecer las poblaciones animales que puedan producir el máximo rendimiento sostenible. Si nos damos cuenta, se repite lo que ya se menciona en la CONVEMAR en lo relacionado a la explotación de los recursos. No me recuerdo tanto en lo que menciona en el artículo 61 como en el artículo 62 de la CONVEMAR. Nuevamente sostiene que estas medidas deben basarse en datos científicos lo más fidedignos posible, es decir, obliga a los estados ribereños y a las organizaciones regionales de pesca a establecer métodos y sistemas de investigación para sustentar las medidas de ordenamiento que planteen. También, como otro principio general, adoptar en caso necesario medidas de conservación y ordenación de especies que pertenecen al mismo ecosistema o que son dependientes de las poblaciones objeto de la pesca o estén asociadas con ellas. Si podemos, por mencionar un ejemplo, si el chuhueco no es una especie altamente migratoria, pero se determina a través de estudios que esa especie es parte de la cadena antrópica
para sustento de los tiburones o para sustento del dorado o del atún, que son especies altamente migratorias, también se deben aplicar medidas de conservación para esta especie, es decir, para el chueco, porque forma parte de la cadena que finalmente influye o incide en la conservación de una especie altamente migratoria como es el atún, el dorado, los tiburones y demás. El artículo 6 habla de la aplicación de un criterio de precaución y menciona que cuando la situación de las poblaciones objeto de la pesca o de las especies capturadas accidentalmente sea preocupante, los estados reforzarán el seguimiento de estas poblaciones o especies a fin de examinar su estado y la eficacia y las medidas de conservación y ordenación. En los casos de nuevas pesquerías o de pesquerías exploratorias, los estados adoptarán lo antes posible medidas de conservación y ordenación precautelarias, que incluyen la fijación de límites a las capturas y los esfuerzos de pesca. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de existir una nueva especie de objeto de pesca, sobre todo de carácter altamente migratorio transzonal, mencionemos como ejemplo el bacalao. Si ese bacalao del Ártico, por mencionarlo así, debido a sus características, debido a las corrientes, llega incluso hasta la zona de Galápagos, este bacalao, este nuevo recurso, requiere de unas medidas de ordenación y de conservación para su explotación sostenible. El Estado puede dictar estas medidas hasta que cuente con más datos, productos de investigación, que le permitan fijar en mayor o menor número el límite de pesca para esta especie. Adicional a esto, puede establecer periodos de veda y otro tipo de medidas. ¿Qué menciona el artículo 7 del Acuerdo de Nueva York? Habla de la compatibilidad de las medidas de conservación y ordenación y dice que, en lo que respecta a las poblaciones de peces transzonales, el Estado, los estados ribereños correspondientes y los estados cuyos nacionales pesquen esas poblaciones en área de alta mar procurarán directa o por conducto de mecanismos de cooperación acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones en el área de alta mar adyacente. Es decir, si bien es cierto, en las zonas de alta mar hay libertad de pesca, como lo establece la Convemar, este artículo menciona que es facultad de los estados establecer medidas de conservación a las áreas de alta mar adyacentes a su zona económica exclusiva para garantizar la conservación de las especies altamente migratorias. En el artículo 9 del Acuerdo de Nueva York establece o menciona las organizaciones de arreglos subregionales o regionales de ordenación pesquera y menciona que al establecer estas organizaciones o al concertar arreglos subregionales o regionales de ordenación pesquera para las poblaciones de peces transzonales y poblaciones de peces altamente migratorios, los estados se pondrán de acuerdo en particular sobre lo siguiente: la población a la que aplicarán las medidas, teniendo en cuenta las características biológicas, la relación entre la labor de la nueva organización o el nuevo arreglo, los objetivos y las actividades de las organizaciones, y los mecanismos mediante los cuales la nueva organización o el nuevo arreglo obtendrán asesoramiento científico y revisarán la situación de la población que se trate. Para aclarar y reforzar este punto, o mejor dicho, para que presten especial atención a este punto, quiero mencionar que dentro del examen a tomar, posiblemente preguntaré qué factores deben tomarse en cuenta para el establecimiento de una organización regional de ordenamiento pesquero. Y deben contestar con lo que se menciona tanto en las láminas 22 como 23, que ya acabo de leer. En el artículo 10 del Acuerdo de Nueva York tenemos las funciones de las organizaciones y los arreglos subregionales. ¿Y cuáles son sus funciones? Acordar y aplicar medidas de conservación y ordenación. Acordar según proceda los derechos de participación, como la asignación de cuotas de capturas permisibles o niveles de esfuerzo de pesca. Adoptar y aplicar estándares mínimos generales recomendados para la práctica responsable de las operaciones de pesca. Obtener asesoramiento científico.
convenir en normas para la reunión, presentación y verificación de datos, compilar y difundir los datos estadísticos a fin de que se dispongan de datos científicos fidedignos, fomentar y realizar evaluaciones científicas de las poblaciones y establecer los mecanismos de cooperación para realizar una labor eficaz de seguimiento, control y vigilancia. Estos factores también serán parte del examen a realizarse en la fecha que posteriormente se comunicará. El artículo 17 del Acuerdo de Nueva York establece qué sucede con los estados que no son miembros de las organizaciones o estados no participantes en estos arreglos, y detalla que el estado que no sea miembro de una organización y que no acepte participar en las medidas de conservación y ordenación no estará exento de la obligación de cooperar de conformidad con la Convención en la conservación y ordenación de poblaciones de peces transzonales y poblaciones de especies altamente migratorias. Es decir, no por el hecho de no participar yo en una OROP o no querer aceptar las medidas que establece esa OROP, yo no debo implementar medidas de conservación y respetar medidas de conservación para las especies altamente migratorias y transzonales. ¿Cuáles son los deberes del Estado de pabellón de acuerdo al artículo 18 de este acuerdo? Todo Estado cuyos buques pesquen en alta mar adoptará medidas que sean necesarias para que los buques que enarbolan su pabellón cumplan las medidas subregionales y regionales, es decir, el Estado ribereño, parte de una OROP, debe obligar y debe establecer los mecanismos necesarios para que los buques de su bandera realicen las faenas de pesca de acuerdo a las normas establecidas por la OROP. Autorizará también a los buques que enarbolen su pabellón a pescar en alta mar solo en los casos que pueda asumir eficazmente sus responsabilidades con respecto a tales buques. Es decir, yo puedo autorizar a mis buques de bandera ecuatoriana a realizar faenas de pesca en alta mar solo si yo tengo la capacidad como Estado ecuatoriano de realizar el control del tipo de captura, de las condiciones de seguridad con las que opera, de las áreas donde navega y de ser necesario imponer sanciones a las infracciones que cometa. Todo Estado también deberá tomar las siguientes medidas: controlar dichos buques en alta mar mediante la expedición de licencias, el establecimiento de reglas sobre el registro y comunicación oportuna en la posición de los buques, el seguimiento, control y vigilancia de tales buques y sus operaciones pesqueras y actividades conexas. El artículo 19, en cambio, menciona el cumplimiento y ejecución por parte del Estado de pabellón de los deberes que están contemplados en el artículo 18 del convenio, del acuerdo. Entonces, todo Estado velará porque los buques que enarbolen su pabellón cumplan con las medidas subregionales, todas las investigaciones y procedimientos se llevarán a cabo sin demora, las sanciones aplicables con respecto a las infracciones serán suficientemente severas como para asegurar el cumplimiento de las medidas de cooperación y privarán a los infractores de los beneficios resultantes de sus actividades ilícitas. Es decir, aquí establece como un factor que las embarcaciones de bandera que violen las normativas regionales y subregionales deben ser sancionadas de manera fuerte y no puedan obtener beneficios, es decir, que se pueda incautar la pesca o los valores resultantes de la venta de esa pesca obtenida de manera ilegal o ilícita, al no cumplir con las normas establecidas. El artículo 21 del Acuerdo de Nueva York también nos habla ya de la cooperación subregional y regional con fines de ejecución, es decir, para establecer ya los controles en un área de jurisdicción de una OROP. Y aquí menciona que en las zonas de alta mar de una organización regional pueden realizarse inspecciones y controles por parte de inspectores debidamente autorizados de un Estado parte, que sea miembro de la organización. Y esto incluye el subir a la nave, inspeccionar los buques pesqueros que enarbolan el pabellón de otro Estado parte de esta OROP, de otro Estado parte, sea o no miembro de dicha organización, pero si es miembro del Acuerdo de Nueva York, es aplicable ya las actividades de control y a efectos de asegurar el cumplimiento de esta normativa. Aquí también establece a continuación los diferentes pasos a seguir dentro de este proceso. Se debe comunicar al Estado de pabellón el hecho del inicio de la inspección. Se puede realizar todas las inspecciones, verificar las condiciones de la pesca, los aparejos utilizados y demás elementos. Sin embargo, debe estarse consciente que en caso de causar afectaciones que provoquen demoras y demás daños al buque pesquero, los inspectores del Estado parte, del Estado de bandera y sobre todo la bandera de esos inspectores se vuelven responsables
de los daños que se generen. Los estados, por conducto de organizaciones valores subregionales, pueden realizar la visita de inspección con arreglo al párrafo 1, además de procedimientos para aplicar otras disposiciones del presente artículo. Y en el numeral 10 del artículo 21, establece que el Estado que realiza la inspección requerirá a sus inspectores que observen los reglamentos, procedimientos y prácticas internacionales aceptados relativos a la seguridad del buque y su tripulación, que trate de perturbar lo menos posible las operaciones de pesca y, en la medida de lo factible, que eviten las actividades que afectarían de manera adversa la calidad de captura que se encuentra a bordo. En el artículo 22 ya detalla los procedimientos básicos para la visita de inspección que están contemplados ya en el artículo 21. Y aquí menciona que el Estado que realiza la inspección velará porque sus inspectores, debidamente autorizados, presenten sus credenciales al capitán del buque y muestren el texto de las medidas o leyes y reglamentos de conservación pertinentes que estén en vigor en la zona de alta mar, de que se trate en conformidad con dichas medidas. Notifiquen al Estado de pabellón en el momento de la visita de inspección y no se ponga obstáculos a que el capitán se comunique con las autoridades del Estado de pabellón durante la visita de inspección. Si bien es cierto, se están realizando inspecciones en alta mar basados en este acuerdo, que es una normativa del derecho internacional, también hay que dejar claro que no se puede violar la soberanía de otros estados. Es por esto que es obligación de los inspectores de comunicar al Estado de pabellón del buque, objeto de la inspección, el inicio de esta inspección y posteriormente los resultados de la misma. Y en caso de infracciones, solicitar el inicio ya de los procesos sancionatorios respectivos. En el artículo 23 habla de las adopciones de las medidas de Estado Rector del puerto. Como ya les mencioné en una clase anterior, el Estado Rector del puerto son medidas de control que se ejercen con buques de bandera, de otras banderas, de buques extranjeros que ingresan a los puertos de otro estado y son sometidos a diferentes revisiones. Como les dije en su momento, puede ser revisiones por condiciones de seguridad y protección marítima, condiciones de trabajo marítimo y, bajo este aspecto, revisiones de pesca, de condiciones de pesca. Como se mencionó, el volumen capturado, dimensión de la pesca, aparejos utilizados y demás factores relacionados con la actividad pesquera. Ya si vemos, cambiando de norma, tenemos así también la Convención de Antigua, que es la Convención para el Fortalecimiento de la Comisión Interamericana del Atún Tropical. La Comisión Interamericana del Atún Tropical es otra de las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero para especies altamente migratorias, en este caso específico para el atún. Dentro de las definiciones tenemos por poblaciones de peces abarcadas en esta convención son las poblaciones de atunes, especies afines y otras especies capturadas por embarcaciones que pescan atunes y especies afines en el área de cooperación. ¿Cuál es el objetivo de esta convención? El objetivo de la presente convención es asegurar la conservación y el uso sostenible a largo plazo de las poblaciones abarcadas en esta convención de conformidad con las normas del derecho internacional. En esta convención destacan los deberes del Estado de pabellón y aquí claramente establece que cada parte adoptará, de conformidad con el derecho internacional, las medidas que sean necesarias para asegurar que las embarcaciones que enarbolen su pabellón cumplan las disposiciones de la presente convención y las medidas de conservación y administración adoptadas de conformidad con la misma, y que esas embarcaciones no realicen actividad alguna que pueda menoscabar la eficacia de estas medidas. Es decir, si dentro de la Comisión Interamericana del Atún Tropical se establecen vedas para la captura del atún o se establece un volumen máximo de captura de este recurso, es obligación del Estado ecuatoriano que los buques de su flota atunera respeten esta normativa, es decir, no realicen faenas en la época de veda, no capturen más allá de los volúmenes permitidos y demás, no siendo entonces solo control de las otras autoridades, sino también obligación del Estado de pabellón. Tenemos así también el Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos Vivos en la Alta Mar del Pacífico Sudeste, denominado también el Acuerdo de Galápagos. Esto es dentro del marco de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, de la CPPS. Aquí que establece el objetivo del presente marco de acuerdo es la conservación de los recursos vivos en las áreas de alta mar del Pacífico Sudeste, con especial referencia a las poblaciones de peces transnacionales y poblaciones altamente migratorias.
Si podemos notar, nos podemos dar cuenta que todos estos convenios están orientados específicamente a las especies transzonales y altamente migratorias. ¿Por qué? Porque, como mencioné también en su momento, dentro de las zonas económicas exclusivas de cada estado ribereño, es atribución y competencia específica de ese estado ribereño establecer las medidas de conservación y ordenamiento para las especies presentes en sus aguas. En cambio, ya los convenios regionales se enfocan principalmente a las especies altamente metoestacionales porque, como se mencionó en su momento, no permanecen en las aguas de un solo estado. En este acuerdo, cuando hablamos del artículo 4, tenemos las especies reguladas, y las especies reguladas pueden, aparte de todas las especies altamente migratorias establecidas, se puede también establecer normas de conservación para especies especificadas o consideradas prioritarias. Es decir, si dentro del acuerdo se establece que los tiburones son especies prioritarias, pueden establecerse medidas de conservación aparte que las relacionadas para otras especies altamente migratorias. El artículo 5 habla de los principios de conservación y así también en la implementación del acuerdo se aplicarán los siguientes principios. Las medidas que se adopten se fundarán en una apropiada información científica y técnica a fin de asegurar la conservación a largo plazo de los recursos vivos marinos. ¿Qué es información científica o qué debe abarcar esta información científica? Debe abarcar el inventario de los peces, es decir, cuántos o el estimado de cuántos, el volumen de la población de peces en esas aguas o de esas características, la importancia de esos peces e inclusive se debe relacionar con la dependencia que tengan las poblaciones de los estados ribereños de la explotación de este recurso. En el artículo 7 menciona las obligaciones de los estados partes y con el fin de cumplir con el objetivo de este acuerdo, los estados partes asumen las obligaciones siguientes: adoptar las disposiciones que sean necesarias para que los buques que enarbolen su pabellón cumplan con las medidas de conservación, otorgar autorización para pescar en el área de aplicación del acuerdo de los buques que enarbolen su pabellón y establecer un registro de dichos buques y ejercer sobre ellos un control eficaz para asegurar el cumplimiento de las normas adoptadas. Este mismo acuerdo también establece en su artículo 8 los sistemas de seguimiento, vigilancia, control y ejecución. Aquí menciona que los estados partes deberán cooperar para asegurar el cumplimiento de las medidas de conservación adoptadas, estableciendo sistemas de seguimiento, vigilancia, control y ejecución que incluyan el uso de información y posicionamiento satelital. Como podemos ver en el caso de Ecuador, el empleo de los dispositivos de monitoreo satelital para todos los buques mayores a 20 TRB están orientados, o mejor dicho, también están en línea con lo que se contempla en los diferentes convenios internacionales de pesca. El Acuerdo de Nueva York también menciona, este Acuerdo de Galápagos menciona, la Convención de Antigua también menciona que se deben establecer diversas medidas y todas coinciden con el conocer de manera fidedigna la posición de los buques y sus áreas de pesca. Y eso se logra justamente con la implementación de los dispositivos satelitales. Los Estados partes incluirán en su propia legislación disposiciones destinadas a asegurar el cumplimiento por nacionales de las normas y medidas convenidas en virtud de este acuerdo. Tanto es así que dentro ya de lo que es la nueva ley de pesca, como pudimos revisar, hay una serie de disposiciones relacionadas con las infracciones de pesca y una de ellas, por mencionar un ejemplo, es justamente el no disponer del dispositivo de monitoreo satelital. Otro elemento dentro del derecho internacional relacionado con la pesca es el acuerdo sobre las medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. De esta convención, Ecuador recientemente se ha adherido. Si no me equivoco, a fines del año anterior ya se logró la adhesión del Ecuador a esta convención. Y si ustedes han revisado o verificado las noticias de los últimos días, en las últimas semanas, el Ecuador se encontraba en la lista, o mejor dicho, tuvo una notificación por parte de la Comunidad Europea sobre el asunto de la trazabilidad de su pesca, lo cual podía afectar el ingreso de los productos pesqueros ecuatorianos hacia la Comunidad Europea.
Esto justamente porque Ecuador no había demostrado ya la adecuación de su normativa para el cumplimiento de diferentes compromisos internacionales para asegurar la no participación de su flota en las actividades de pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Ya con la adhesión con la firma del acuerdo, con la adhesión del Ecuador a este convenio, adicional y se espera en los próximos días con la expedición de la nueva ley de pesca, más una visita de verificación que tiene que realizar la Comunidad Europea en la proximidad, una vez que pase toda esta emergencia, se consideraría que estaríamos en condiciones de levantar ya esa advertencia, lo cual también beneficiaría a los productos pesqueros de Ecuador que ingresen a la Comunidad Europea. Pero ¿cuál es el objetivo de este acuerdo? El objetivo de este acuerdo es prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, definiciones que ya están en la presentación anterior sobre derecho pesquero nacional, mediante la aplicación de medidas eficaces del Estado rector del puerto, figura cual ya les he explicado también en qué consiste, garantizando así el uso sostenible y la conservación a largo plazo de los recursos marinos vivos y de los ecosistemas marinos. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Cada parte en su calidad de Estado rector del puerto aplicará el presente acuerdo a los buques que no estén autorizados a enarbolar su pabellón, es decir, son buques de bandera extranjera, y que soliciten entrar a sus puertos o se encuentren en uno de ellos. Ya en el artículo 4 se hace relación en el derecho internacional y otros instrumentos internacionales, y aquí deja claramente señalado que ninguna disposición del presente acuerdo podrá menoscabar los derechos, la jurisdicción y las obligaciones de los Estados partes establecidos en el derecho internacional. En particular, ninguna disposición del presente acuerdo podrá interpretarse de modo que afecte la soberanía de las partes sobre sus aguas interiores, archipelágicas y territoriales, o sus derechos de soberanía sobre su plataforma continental y en su zona económica exclusiva. Es decir, ninguna medida puede orientarse a realizar inspecciones no autorizadas en los espacios marítimos que se detallaron, aguas interiores, archipelágicas, territoriales, o peor aún, que afecten el derecho de explotación de un Estado sobre los recursos de su plataforma continental y su zona económica exclusiva. En el artículo 7 menciona que el acuerdo, que cada Estado parte está en la obligación de designar cuáles son los puertos autorizados para el ingreso de buques de bandera extranjera y realizan las diferentes acciones de carga, descarga y demás aprovisionamiento y demás actividades relacionadas con la actividad pesquera. Esta información será entregada a la FAO para que a su vez la FAO la haga conocer de manera internacional. En la mayor medida posible, cada parte velará porque cada uno de los puertos cuente con capacidad suficiente para realizar las inspecciones en virtud del acuerdo. Sería ilógico que Ecuador declare como puerto habilitado Manta y no tenga inspectores de pesca para realizar las inspecciones en el marco del presente convenio. En el artículo 11 habla del uso de los puertos. Y aquí deja claramente señalado que cuando un buque haya entrado a uno de esos puertos, la parte denegará a dicho buque, en virtud de sus leyes y reglamentos, y de manera consistente con el derecho internacional, incluyendo el presente acuerdo, el uso del puerto para el desembarque, transbordo, empaquetado, procesamiento de pescado que no haya sido desembarcado previamente, así como otros servicios portuarios, incluidos el repostaje, reabastecimiento, mantenimiento y la entrada a dique seco. ¿En qué casos? En los casos que la parte constate que el buque no cuenta con la autorización válida y pertinente para realizar actividades de pesca o actividades relacionadas con la pesca, exigidas por el estado de pabellón correspondiente. Si un buque de bandera peruana desea ingresar a puertos ecuatorianos a realizar las maniobras de carga o descarga, se debe verificar que ese buque cuente con la autorización por parte de su estado de bandera, es decir, en este caso Perú, para dedicarse a esas actividades de pesca. De no contar con esa autorización, ese buque se ve impedido de realizar ninguna maniobra de actividad pesquera y tampoco puede realizar ninguna maniobra de soporte o apoyo. Esto es mantenimientos o reaprovisionamientos o cambios de dotación, salvo emergencias ya claramente demostradas. Y aún así no podría, bajo ningún concepto, proceder a la carga, descarga o empaquetado de la pesca. Así también que la parte constate que el buque no cuenta con una autorización válida y pertinente para realizar actividades de pesca exigidas por un Estado ribereño
respecto a zonas bajo jurisdicción nacional. Si un buque está bajo contrato de asociación de Ecuador y trata de ingresar a puertos peruanos y ese buque no cuenta con la autorización para realizar las faenas de pesca en aguas ecuatorianas o peruanas, ese buque también se ve impedido de realizar o poder utilizar el puerto para esas maniobras. Así también, cuando la parte recibe evidencias fundadas de que el pescado que se encuentra a bordo ha sido capturado contraviniendo los requisitos aplicables de un Estado ribereño respecto a las zonas bajo la jurisdicción nacional de un Estado. Es decir, cuando ha sido capturado en las zonas económicas exclusivas de un Estado sin su autorización o aprobación. O también cuando la parte tenga motivos razonables para considerar que el buque ha incurrido en algún modo en actividades de pesca ilegal no declarada y no reglamentada o actividades relacionadas con la pesca en apoyo de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, incluidas las de apoyo a un buque. ¿Esto cómo se puede evidenciar? O mejor dicho, ¿cómo se puede interpretar? Un buque atunero de bandera ecuatoriana zarpa a alta mar y le entrega combustible a un buque atunero de bandera peruana y posteriormente ese mismo buque de bandera peruana ingresa o pretende ingresar a puertos ecuatorianos a realizar la descarga de esa pesca realizada sin autorización, es decir, ilegal, contraviniendo la normativa, es decir, no reglamentaria, y falseando la cantidad de captura, es decir, no declarada. Cualquiera de estas consideraciones impide que ese buque de bandera peruana pueda utilizar el puerto para cualquiera de las maniobras ya detalladas con anterioridad en los otros artículos. ¿Cuáles son los niveles y prioridades en materia de inspección? Se inspeccionará el número de buques necesarios para alcanzar un nivel anual de inspecciones. Procurarán acordar unos niveles mínimos para la inspección. En el caso del Acuerdo de Viña del Mar, que es relacionado a seguridad marítima, el mínimo a inspeccionar es el 5% por parte de cada Estado ribereño. En el Estado rector del puerto, para lo relacionado a la pesca, no tengo yo a la mano el dato del porcentaje mínimo de naves a ser inspeccionados, pero haciendo un análisis de similitudes, muy probablemente sea una consideración entre el 5 al 8% de naves que deben ser inspeccionadas. Al determinar qué buques se van a inspeccionar, el Estado parte dará prioridad a qué: a los buques a los que se les haya denegado la entrada o uso de puerto conforme al presente acuerdo en otras regiones, en otros países del mismo acuerdo, ese es uno de los factores principales, muy aparte de otros que también menciona el mismo artículo 12 en el numeral 3. En el artículo 13 habla de la realización de las inspecciones y cada parte velará que sus inspectores se desempeñen de acuerdo a las funciones establecidas en el anexo B y como mínimo al realizar las inspecciones velarán que las inspecciones sean realizadas por inspectores debidamente calificados y autorizados para tal efecto. Velará porque los inspectores examinen todas las partes pertinentes del buque, el pescado a bordo, las redes y cualquier otra arte de pesca, el equipamiento y cualquier documento o registro que sea pertinente para verificar el cumplimiento de las medidas de conservación. ¿Y qué medidas puede tomar el Estado rector del puerto tras la inspección? Una vez realizada la inspección y en caso de encontrar novedades, el Estado rector del puerto informará al Estado de pabellón sus conclusiones y según proceda los Estados ribereños y las organizaciones regionales de la nación pesquera, así también informando la nacionalidad del buque, la nacionalidad del capitán, del patrón o del patrón del buque. Así también denegará el uso del puerto con fines de embarque, transbordo, empaquetado y procesamiento que no haya sido desembarcado previamente, así como los otros servicios portuarios, como ya se mencionó, inclusive el repostaje y abastecimiento. Una vez que termina la inspección y se encuentran novedades, se informa al Estado de bandera para que inicien los procesos sancionatorios, porque hay que dejar claro que el hecho que ese buque haya incumplido normativa de ordenamiento pesquero o haya caído en pesca ilegal no declarada y no reglamentada, pero no realizada en las zonas económicas exclusivas del Estado ribereño que pasa la inspección, no se pueden tomar medidas administrativas contra ese buque en ese Estado ribereño. Tiene que notificarse al Estado de bandera para que sea el Estado de bandera quien establezca el proceso sancionatorio de acuerdo a su normativa. Bueno, señores oficiales, este es el último punto en lo relacionado a derecho pesquero internacional. Como les mencioné, dentro del examen se contemplarían los puntos que destaqué
durante el proceso de este video. La fecha del examen se notificará oportunamente. También, para su conocimiento, ya en la plataforma se encuentra habilitado para que carguen los ensayos relacionados con la tarea integradora de la asignatura y está establecido con fecha tope. Así que los oficiales que no carguen en el sistema hasta la hora indicada, simplemente el sistema evitará que puedan cargar la documentación, por lo que les recomiendo carguen los documentos con anterioridad para evitar problemas. El día de mañana continuaremos ya viendo lo que es el derecho relacionado al derecho ambiental marítimo y continuaremos ya con las demás presentaciones. Espero para el día de mañana ya tenerles el dato de cuándo va a ser el examen y poder subir ya en la plataforma en su momento dándole las instrucciones pertinentes. Estamos entonces en contacto, señores oficiales. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.